Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estudiar sobre el balanceo de ecuaciones químicas. Pues comenzamos. Ecuación química. De la misma manera que los químicos idearon maneras de expresar y representar a los elementos, compuestos e iones, las reacciones químicas pueden ser representadas a través de ecuaciones químicas. Aquí nosotros podemos ver dos tipos de representación de ecuación química. En la primera, observamos que se está utilizando el modelo corpuscular. El modelo corpuscular lo que hace es utilizar figuras eh, representando a los elementos en forma de esfera, ¿verdad? Y tenemos otra manera, la que está aquí abajo, que es la manera regular, que regularmente se utiliza, que es utilizada por los químicos para representar una ecuación química. Como pueden ustedes observar en una reacción química, ¿verdad? Existen símbolos. Tenemos aquí el símbolo del signo de más, que separa las sustancias, igual que el símbolo de flecha, que separa la ecuación. Separa la ecuación en dos partes. Del lado izquierdo de las flechas se les van a llamar a todas esas sustancias, se les van a llamar reactivos, y del lado derecho de la flecha se le van a llamar productos. Así entonces aquí tengo una molécula de cloro que reacciona con una molécula de hidrógeno para formar dos moléculas de ácido clorhídrico. Y eso mismo que está arriba lo tenemos aquí representado. ¿Ok? Ahora, en una ecuación química nosotros podemos encontrar, aparte de los símbolos de más, como en el anterior ejemplo, podemos encontrar otro tipo de símbolos. Por ejemplo, si hay una S al lado derecho inferior de una sustancia, nos va a decir el estado de agregación. Por ejemplo, puede ser una S, una L, una G, en donde la sustancia nos indica que es un sólido. Si es una L, nos indica que es líquida. Si es una G, que es gas. Y si tienen las letras AC, quiere decir que es una solución. Acuoso. El signo de más, les dije que se lee más y reacciona con. En este último solo se utiliza si está del lado de los reactantes. El decir reacciona con. El decir más y se utiliza del lado de los productos. Tenemos la flecha que se lee se produce o forma. Si nos encontramos en la ecuación química una flecha hacia arriba, quiere decir que es un producto gaseoso y que está en desprendimiento. Si tenemos una flecha hacia abajo, nos va a indicar que es un producto sólido el que se está formando y que precipita, o sea, se va al fondo del recipiente donde está llevándose a cabo la reacción. Si nos encontramos dentro de una ecuación química un símbolo de un triangulito, esto nos indica energía calórica, ya sea que sea una reacción exotérmica o sea una reacción endotérmica. Exotérmica, recuerden que quiere decir aquella reacción que emite calor, que se desprende calor, y una reacción endotérmica nos indica una reacción que absorbe calor. Pues bien, y ahora sí ya entramos de lleno al tema, una vez haber recordado a lo más básico que debemos saber sobre una ecuación química. Y bueno, una ecuación química debe tener en ambos miembros el mismo número de átomos de los mismos elementos para que se cumpla con un principio fundamental de la naturaleza, que es la ley de la conservación de la materia. Para que se cumpla con la ley anterior, la ecuación química debe de estar balanceada. En otras palabras, en un balanceo de ecuaciones químicas, lo que se trata de hacer es que exista la misma cantidad de elementos que se encuentran en el lado de los reactivos y en el lado de los productos, que sea el mismo número, que sean el mismo número.
que si tengo un potasio del lado de los reactivos, voy a tener un potasio del lado de los productos. Y así todos los elementos. Por eso es lo que dice la ley de la conservación de la materia, que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Los elementos podrán hacer unión con otros elementos para formar compuestos nuevos, pero no pueden desaparecer en una ecuación química. Es por eso la importancia del balanceo, que debe estar la misma cantidad de elementos de un lado y de otro en una ecuación química. Pues veamos, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos esta sustancia que es el clorato de potasio sólido. Al reaccionar produce dos sustancias distintas, produce cloruro de potasio sólido y oxígeno que es gaseoso que se desprende. ¿Ok? Pues veamos, vamos a balancear esta ecuación. Primero vamos a contar, antes de comenzar, vamos a contar cuántos elementos hay de cada lado, el lado de los reactivos y el lado de los productos. Veamos pues. Primero vamos a hacer una lista de los elementos que encontramos en la ecuación química. Aquí, por ejemplo, tengo potasio, tengo cloro y tengo oxígeno. Yo les recomiendo que esa lista de elementos que se encuentran en la ecuación la pongan en medio de abajo de la flecha. Para mí, donde está la flecha es la parte media de la ecuación química. Entonces, ahí donde está la flecha, vamos a poner los elementos que encontramos y después vamos a ir contando de lado a lado, ¿sí? Por ejemplo, comenzamos con el potasio. Del lado derecho, del lado de los productos, tenemos un potasio. Y del lado de los reactivos vemos que también existe un potasio. Del lado derecho vamos con los cloros. Del lado derecho, del lado de los productos, vemos que hay un cloro. Y del lado de los reactivos vemos que también hay un cloro. Después tenemos que del lado de los productos hay dos oxígenos. Y del lado izquierdo, del lado de los reactivos, tenemos tres oxígenos. Muy bien. Entonces ya los contamos y ahora vamos a escribir unos números que se van a escribir al principio de cada sustancia. Estos números se llaman coeficientes. Ese número me va a indicar cuántas veces se va a repetir la sustancia, ¿sí? Entonces, yo aquí, como ven ustedes, tengo un potasio de cada lado, está balanceado, un cloro de cada lado, está balanceado, pero aquí yo tengo 3 y 2. Entonces voy a comenzar a balancear este 2, ¿verdad? Para tratarlo de equilibrarlo en 3. Ahora, como aquí esta sustancia tiene dos átomos de oxígeno, necesito un número que multiplicado por 2 me dé el 3. Entonces ese número es el 1.5. Si yo multiplico 1.5 por 2 me va a dar 3. Vamos a ver de nuevo, hacemos el conteo. Del lado derecho tengo un potasio, del lado izquierdo tengo un potasio. Del lado derecho del cloro tengo un cloro y del lado izquierdo un cloro también. Después tengo 1.5 por 2, me da 3 y de este lado, del lado de los reactivos, tengo 3 oxígenos también. Y aparentemente ya lo tenemos balanceado, ¿sí? Pero no se debe dejar la fracción. Por lo tanto, vamos a multiplicar por un número que nos dé enteros en toda la ecuación química. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a multiplicar este 1.5, este 1, porque el 1 no se escribe en la ecuación, por eso no pongo aquí 1, ni acá pongo 1 tampoco, pero lo vamos a multiplicar por un números todos, este 1 y este 1.5, para que me dé entero todo. Y ese número del cual estoy hablando es el número 2. Si multiplicamos todo por 2, me van a dar enteros todo, que es lo importante, que todos me den enteros. Veamos. Entonces tengo 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Y aquí tengo 2 por 1.5, 3. Hacemos el conteo nuevamente para ver si ya quedaron balanceados los elementos, que haya el mismo número. Veamos, de este lado tengo 2 por 1, 2 potasios, y del lado izquierdo tengo 2 por 1, 2 potasios. Recuerden que ese número verde
nos indica que se repite toda la sustancia y el efecto de este 2 va a llegar hasta el siguiente signo. O sea que este 2 multiplicando va a llegar hasta donde comienza la flecha. Igual del lado derecho, este 2 que está aquí del cloruro de potasio, su efecto va a llegar hasta donde nos encontremos con un signo. O sea que hasta que nos encontremos con este signo de más, voy a estar multiplicando por 2. Después de esto, después del signo, cambia el número, es un 3, entonces voy a estar multiplicando por 3 hasta que acabe la sustancia. Entonces, del lado cloro, de aquí tengo 1, pero se repite 2 veces, 2 por 1, 2. Del lado izquierdo tengo 2 por 1, 2 también. Vamos al lado derecho, para el lado de los productos, 3 por 2 son 6 oxígenos. Y del lado izquierdo de los reactivos tengo 2 por 3, 6. Y como ven ustedes, ya todos son enteros. ¿Sí? Cumplí con la condición. Y esto ya quedó balanceado. ¿Ok? Pues bien, ese sería el primer ejemplo. Vamos con un segundo ejemplo. Un segundo ejemplo. A ver cómo nos va. Comenzamos. Vamos a poner la lista de elementos que aparecen en la ecuación. Tenemos hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Aquí está, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Ahora vamos a contar del lado derecho de la flecha cuántos nitrógenos tengo. Podemos observar aquí que tengo dos nitrógenos. Del lado izquierdo tengo un nitrógeno. Del lado, ahora vamos con los hidrógenos. Del lado de los productos tengo 2 hidrógenos. Del lado izquierdo tengo 1. Del lado derecho, oxígenos, tengo, fíjense aquí muy bien, aquí tengo 5 de esta sustancia. Tengo 5 oxígenos más un oxígeno de esta. Entonces esto me daría 5 más 1, me da 6. Y del lado izquierdo tengo 3 nada más. Bien. Ahora vamos a nivelar los nitrógenos primero. Algo que no les había mencionado y que se me estaba pasando es de que a la hora de escribir los símbolos químicos, hacer la lista, al inicio, cuando estamos resolviendo el problema, vamos a escribir primero metales, luego no metales, en penúltimo lugar hidrógeno y en último oxígeno. Yo les recomiendo que se acomodo para que se les facilite un poco más el balanceo por el método de tanteo. Pues bien, entonces vamos a comenzar a balancearla. Vamos a poner un 2, el nitrógeno lo vamos a balancear primero. Indicamos que se repite 2 veces toda la sustancia. Toda la sustancia se está multiplicando por 2. Todo el reactivo, ¿sí? Son 2 moléculas. Y ahora vamos a contar los nitrógenos, ¿ok? Del lado derecho tengo 2, del lado izquierdo, acuérdense que se está multiplicando por 2, sería 2 por 1, 2 también. Luego del lado derecho tengo aquí 2 hidrógenos. Y de aquí tengo 2 por 1, 2 hidrógenos también. Después tengo 5 más 1 oxígeno, eso me da 6 oxígenos del lado derecho de la ecuación química. Y finalmente acá tengo 3 por 2, ¿verdad? 3 por 2 me da 6. Y como vemos en este momento, la ecuación ya está balanceada. Pues bien, ese es nuestro segundo ejemplo. Vamos a hacer uno más. Vamos a practicar. Ahora es este. Ácido clorhídrico más oxígeno molecular para formar agua. Aquí está la molécula del agua. Más cloro. Gas cloro. ¿Sí? Pues veamos. Igual, comenzamos, recuerden, primero metales, luego no metales, luego el hidrógeno y al final siempre el oxígeno. Comenzamos acomodando. Queda de esta manera. Tengo cloro, hidrógeno y oxígeno. Comenzamos a contar. Cloros tengo 2 del lado derecho. Del lado izquierdo tengo 1. Hidrógenos tengo 2 del lado derecho. Hidrógenos tengo 1. Oxígenos tengo 1 del lado derecho y 2 del lado izquierdo.
Pues bien, como vemos en este problema, sí, también el primer elemento que escribimos está desbalanceado, no existe el mismo número, así que vamos a tratar de balancearlo. El cloro está en la primera sustancia, tenemos que poner un número que multiplicado por 1 me dé 2. Esto quiere decir que esta sustancia se va a multiplicar por 2. Y escribimos el 2 al inicio. Recuerden que es al inicio de donde comienza la fórmula de la sustancia. Ustedes no pueden poner números dentro de la fórmula, sino deben de ser siempre al principio. Siempre y solo al principio. ¿Ok? Volvemos a hacer el reconteo. Veamos pues, existen del lado derecho 2 cloros, del lado izquierdo 2 por 1, 2, porque se está repitiendo la sustancia 2 veces, sería 2 por 1, 2. Luego hidrógenos son 2 del lado derecho, del lado izquierdo también 2 por 1, 2. Oxígeno tengo 1 y del lado de los reactivos tengo 2. ¿Sí? Pues ya tenemos balanceado el cloro, ya tenemos balanceado el hidrógeno, pero ahora nos falta balancear el oxígeno. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Aquí vamos. Le ponemos entonces un 2 a la molécula del agua para que se repita 2 veces. ¿Sí? Porque recuerden que teníamos los oxígenos desbalanceados, teníamos 2 y 1, pero al ponerle un 2 ahí ya tenemos 2. Vamos a ver entonces, tenemos 2 cloros del lado derecho, 2 por 1, 2 del lado izquierdo. Hidrógenos, tengo 2 por 2 son 4. Del lado izquierdo tengo 2 por 1, 2. Oxígenos, 2 por 1, 2. Y oxígenos, 2. Aquí sucede que también se desbalanceó a la hora de agregar este 2, se desbalanceó el hidrógeno, ¿verdad? Ya teníamos un 2 aquí, pero ahora tenemos un 4. Bueno, no hay problema, vamos a cambiar este número y como es 4, lo vamos a multiplicar por 4 toda la sustancia. La borramos, ¿verdad? Y le ponemos el 4. Ahora sí, volvemos a contar. Cloros, del lado derecho tengo 2, del lado izquierdo tengo 4, del lado derecho hidrógenos tengo 4, hidrógenos del lado izquierdo tengo 4, porque es 4 por 1, 4, oxígenos tengo 2 por 1, 2, y 2 del lado izquierdo. ¿Qué vuelve a suceder aquí, profe? Pues que ahora se desbalanceó el cloro. Ahora tengo 4 del lado de los reactivos y 2 del lado del producto. Como les digo, pues así es método de tanteo y tenemos que ir checando y borrando y poniendo los números necesarios para que estos números cuadren. ¿Sí? Tiene que ser la misma cantidad de elementos de cada lado de la ecuación. Bueno, entonces si aquí yo tengo 2 cloros y tengo 4 del lado izquierdo y acá tengo 2, necesito un número aquí que multiplicado por 2 me dé 4. Y como ya estarán haciendo cuentas ustedes, ese número debe de ser el 2. Tengo el 2. Ahora sí, vamos a contar. Vamos a ver si ya quedó balanceado. El cloro tenemos del lado derecho 2 por 2, 4. Del lado izquierdo 4 por 1, 4. Hidrógenos del lado derecho 2 por 2, 4. Hidrógenos del lado izquierdo 4 por 1, 4. Oxígenos del lado derecho 2 por 1, 2. Y del lado izquierdo simplemente 2. Y como vemos, ya todos están cuadrados y esto, pues, este problema ya terminó. Esto hace que el problema termine porque ya está correctos todos los coeficientes que escribimos y que nos dan, ¿verdad? Nos dan el resultado correcto de que ya tenemos la misma cantidad de elementos en cada lado de la ecuación. Bien, vamos por un cuarto problema, ya es un poco más complejo, ya son más elementos, pero no hay ningún problema. Si lo vamos haciendo con calma, se puede ir resolviendo. Vamos a contar entonces primero los elementos, vamos a escribirlos también primero para ver y para ir empezando y para ir comenzando a trabajar con el balanceo de ecuación.
¿Ok? Entonces, veamos. Tenemos que, primero hay que escribir, como les recuerdo, van los metales, luego el no metal, luego el hidrógeno y al final el oxígeno. ¿Sí? Vamos a comenzar con el calcio, fósforo, luego hidrógeno y el último el oxígeno. Veamos cuántos calcios aquí. Tengo 3. Del lado izquierdo tengo 1. Ahí lo podemos ver, es 1. Fósforos. Aquí el fósforo se encuentra en un paréntesis. Este paréntesis, afuera de él, hay un 2. Este 2 que está aquí, este subíndice, multiplica el número de elementos que se encuentran dentro del paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que este 2 multiplica el fósforo, que es 1, aquí es 1, sería 1 por 2, y aquí el oxígeno, que son 3, se va a multiplicar 3 por 2. Entonces, ¿cuántos fósforos hay? ¿Cuántos fósforos hay? Pues sería 1 por 2. 1 por 2 son 2. Ahora aquí, del lado izquierdo de los reactivos, pues nada más vemos que hay 1, ¿verdad? Este fósforo no está dentro de ningún paréntesis, o sea que aquí nada más es 1. Ahora, hidrógenos, veamos del lado derecho, tengo aquí 2, vamos a escribir el 2. Y luego del lado izquierdo, hidrógenos, aquí hay un número y aquí hay un paréntesis. Y este 2 multiplica todos los elementos que están dentro del paréntesis. Entonces, hidrógenos tengo, si aquí adentro hay 1, pero se multiplica por 2, sería 2 por 1, 2. Y 3 hidrógenos que tengo aquí también, en la primera sustancia, en el primer reactivo tengo 3. Sería 3 y 2 que tenía aquí, me da un 5. Oxígenos, acá está el 2. Recuerden, este 2 multiplica lo de adentro, entonces aquí hay 3. Se multiplica 3 por 2 son 6, más 1 que está de la otra sustancia, en este producto tiene un oxígeno, entonces serían 6 más 1, me da 7. Ahora vamos del lado izquierdo, del lado de los reactivos, para contar oxígenos. Aquí tengo 1, pero se multiplica por 2. 1 por 2, 2, más 3, 5. Ahí está. Ya contamos todos. Ya tenemos todos los números. Ya contamos todos los elementos. Ahora vamos a comenzar a balancear. Bien, vamos a empezar de arriba hacia abajo, como siempre. Siempre se comienza así, de arriba hacia abajo. Veamos entonces, aquí son 3 y aquí es 1. Entonces esta sustancia que tiene un calcio, vamos a hacer que se multiplique, para que se multiplicado 1 por 3, pues me dé el 3 que necesito aquí. Entonces vamos a poner el número 3 allí donde les comenté, ahí está. Y recontamos otra vez, hacemos el reconteo. Ya tengo 3 calcios del lado derecho y 3 por 1, 3 calcios del lado izquierdo. Fósforos tengo 1 por 2 y de este lado tengo 1. Ahora hidrógenos, acá tengo 2 del lado derecho. Hidrógenos aquí, fíjense aquí lo que va a suceder. Aquí hay 1 y se multiplica por 2 y a su vez se va a multiplicar por 3. Miren, 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. Esta sustancia me está dando 6 hidrógenos porque se repite por 3. 6 y 3 hidrógenos de aquí, esto me da 6 más 3, 9. Oxígenos, 3 por 2 son 6, más 1, 7. Y aquí otra vez va a cambiar. Vamos a ver, aquí era 1, 1 por 2, 2. 2 por 3 son 6. Y 6 más 3, 9. Listo, y ya tenemos aquí los números, ya balanceamos el calcio. Ahora vamos por el fósforo. Nos falta balancear el fósforo porque del lado izquierdo tenemos 1 y del lado derecho tenemos 2. Lo hacemos. Ponemos un número que nos ayude a balancearlo. Aquí están los números. Vamos a poner un 2 para balancear el fósforo. Y contamos 3 calcios del lado derecho y 3 por 1, 3 del lado izquierdo. Fósforos tengo 1 por 2, 2.
Y ahora sí, acá fíjense, aquí tengo, se repite 2 veces, ¿no? Sería 2 por 1, 2 también. Ahora vamos con los hidrógenos. Del lado derecho tengo 2 y del lado izquierdo, veamos cuántos tengo. Tengo 1 por 3, 1 por 2, 2, 2 por 3 son 6. De esta sustancia, 6. Hidrógenos de la primera sustancia, del primer reactivo, tendría 2 por 3 son 6. Serían 6 más 6, eso me daría un 12. Vamos al lado derecho, vamos a contar oxígenos. 3 por 2 son 6, más 1, 7. Y del lado izquierdo, vamos a ver, aquí sería 1 por 2, 2, 2 por 3 son 6. 2 por 3 son 6 también, 6 más 6 nos da un 12. Listo, ya tenemos los calcios, ya tenemos el fósforo. Ahora vamos por el hidrógeno. A ver, aquí tengo los hidrógenos, aquí en los productos, que es, los hidrógenos están en la molécula del agua, tiene 2. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 me daría un 12? Pues ese número sería un 6, ¿verdad? Le ponemos el 6 y volvemos a contar. Veamos. Calcios, 3 del lado derecho, 3 por 1, 3 del lado izquierdo. Fósforos, 1 por 2, me da 2. Del lado izquierdo me da 2 por 1, 2 también. Hidrógenos, 6 por 2 son 12. Del otro lado, los hidrógenos, veamos, sería 1 por 2, 2. Y 2 por 3 son 6. Y aquí 2 por 3, 6 también. Sería 6 más 6 me da 12. Después tenemos oxígenos. Acá tengo 3 por 2 son 6. Y 6 por 1, 6. Esto me da 12 también. En los oxígenos vuelvo a contar. Por si lo hice muy rápido. Miren, aquí hay 3 y se multiplica por 2. 3 por 2 son 6. Más 6 por 1. 6 por 1 son 6. 6 más 6 me da 12. Y veamos acá, aquí es 1 del lado izquierdo, del lado de los reactivos, sería 1 por 2, 2. 2 por 3 son 6. Y de la primera sustancia, que también es reactivo, sería 2 por 3 son 6. 6 más 6, 12. Y entonces ya quedó nuestra ecuación balanceada. ¿Ok? Pues bien, este es el repaso. Tengo un quinto ejemplo. Se los voy a dejar para que lo escriban y lo intenten ustedes. Este es este. Este es el otro problema. Se los dejo y en el siguiente video vemos cómo resolverlo. Yo ya les puse aquí el conteo. Ustedes nada más verifiquen que sea el correcto. Y de dónde salió el 2, de dónde salió el 1, de dónde salió el 5, de dónde salió el 2. Chequenlo bien. Y en el próximo video lo resolvemos. ¿Ok? Pues hasta luego. Pásensela bonito. Estudien mucho. Y sean amables con las personas y obedezcan a sus papis. Hasta luego. Bye.